Y aquí estábamos para hablar, lamentablemente, otra vez de la violencia machista que está en primer plano a partir del caso de estos últimos días, del femicidio del country Martindale, donde Claudia Schiffer fue asesinada por su esposo, Fernando Farré. Y uno se pregunta, bueno, ¿se pudo haber evitado esa circunstancia en la cual estaban, a pesar de que ella lo había denunciado días atrás por violencia de género, haberse dado esa circunstancia en la que se encontraron solos? Bueno, esa es la gran pregunta. Hoy, en estos días, en estas horas, los abogados de él tratan de instalar la idea de la emoción violenta, ¿no? De culpabilizar de alguna forma a la víctima que hoy ya no puede hablar. De eso vamos a hablar ahora. Un empresario en Pilar asesinó a su esposa en el marco de un divorcio conflictivo y de la división de bienes. El hombre que había ocupado cargos gerenciales en empresas muy conocidas, sobre todo cosméticas, que se había fotografiado con figuras famosas, entre ellas Susana Jiménez, Kate Moss y Paris Hilton, mató a su ex esposa en el coqueto country Martindale, ubicado en Pilar. El asesinato de Claudia Schiffer a manos de su ex marido, el ejecutivo Fernando Farré, ocurrido la semana pasada, puso otra vez en tapa de todos los diarios el drama de los femicidios. En este caso, el crimen se dio en un contexto de una clase social acomodada, lo cual demuestra que la violencia machista no es exclusiva de ningún sector social. Estaban en plena etapa de divorcio y separación de bienes. Hubo una discusión y allí cometió el crimen. Hay 3 hijos a quienes la vida le cambió dramáticamente a partir de este mediodía. Según la Casa del Encuentro, la entidad no gubernamental que lleva adelante estadísticas más serias sobre femicidios, en los últimos 7 años, alrededor de 2.000 chicos y chicas quedaron sin madre a causa de la violencia machista. Y como el 84% de los agresores son las parejas, actuales o ex, son chicos y chicas que de un día para el otro se encuentran con su mamá muerta y su papá preso. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué las órdenes de restricción, como la que pesaba sobre el femicida Farré, no alcanzan para evitar nuevos asesinatos? Una vez más, vamos a hablar de femicidios, porque mientras sigan muriendo mujeres por la violencia machista, seguiremos exigiendo ni una menos. Hablar del tema estamos con una abogada que sabe muchísimo, yo la respeto un montón, que es Raquel Asensio, que ella es coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Hace muchísimo tiempo que venís trabajando esta temática, brindando desde la Defensoría patrocinio jurídico gratuito justamente a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Y conociendo lo que hemos podido conocer, muchas gracias por venir, Raquel. No, gracias a vos por la invitación. Conociendo lo que hemos podido conocer, decía, en estas horas, a través de las distintas intervenciones periodísticas de este femicidio que ocurrió el viernes, la pregunta es, primero, bueno, esta idea que están instalando de la emoción violenta, ¿no? Que ella había llevado los cuchillos, que ella lo descalificaba porque no tenía trabajo, que ella era una trepadora. Todo este tipo de declaraciones surgen de boca de abogados o voceros de los abogados de quien cometió este femicidio, ¿no? ¿En qué casos se puede hablar de emoción violenta? Bueno, ¿en qué casos se puede y en qué casos se habla? Yo no voy a hablar de la estrategia de defensa, primero porque es un abogado defensor, no conozco las constancias de la causa, pero sí te puedo contar algunos datos que encontramos en el marco de una investigación que estamos realizando sobre femicidios. Y no es nada novedoso, sí lo documentamos, y tiene que ver cómo se utiliza la figura de la emoción violenta para minorar las penas de los agresores y trasladar la responsabilidad de lo ocurrido a la víctima. Claro. Y esto es algo que tiene que ver desde cómo somos formados los abogados, cómo nos enseñan la figura de la emoción violenta en la facultad, los tratadistas, los profesores, los catedráticos, lo enseñan desde una mirada totalmente androcéntrica y la utilización que tiene opera en ese sentido. En general es utilizada, o en muchos casos que nosotros encontramos en este relevamiento de violencia de género, para trasladar la responsabilidad hacia la víctima. Y incluso hay algún llamado de atención internacional sobre qué ocurre con la aplicación de las sanciones cuando por motivos discriminatorios se baja la pena del agresor y se culpabiliza a las víctimas. Claro, ahora acá, sí, te quiero decir algo más. Sí. Acá, como estrategia de defensa, igual hay que tener 2 cosas en claro que no siempre se tienen en cuenta, incluso hemos visto resoluciones judiciales que no las tienen en cuenta, que desde cómo es entendida tradicionalmente, para que prospere esta defensa, tienen que acreditar que las facultades mentales estaban alteradas,
pero también tienen que acreditar lo que se llama en la doctrina jurídica, que había circunstancias que lo hicieron excusable. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias tienen que poder hacer justificable esa reacción. Ahora, ¿hay circunstancias que justifican una reacción de ese tipo? Podría haber alguna, pero las que se suelen dar en estos casos no. Y de hecho hay buena jurisprudencia de tribunales a donde dicen, bueno, acá las facultades mentales están alteradas, pero que él diga que ella lo provocó, que él diga que ella lo humilló o que él diga que ella hizo alguna cuestión para hacerlo enojar, no hace aplicable el mecanismo porque es una circunstancia que lo haga excusable. Se conoció en estas horas que el 4 de agosto Claudia Schaffer, la víctima de este femicidio, había realizado una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, y por estas horas también se conoció de boca de Julio César Torrada, que es un abogado penalista que trabaja en el Instituto de Formación de Género Wanda Tadei, que trabaja de la mano de Jorge Tadei, el papá de Wanda, dando charlas a lo largo de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, que él tuvo contacto con Claudia Schaffer unos meses atrás, en octubre, donde ella le contó que venía sufriendo violencia de género hace largo tiempo. Y estamos en comunicación con el abogado Julio César Torrada. Julio, Mariana Carvajal lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Si nos podría contar, bueno, brevemente, cómo fue el contacto con Claudia y qué es lo que ella le planteó. Bueno, como bien decías vos recién, nosotros con el Instituto Wanda Tadei, con Jorge y con Beatriz, recorremos el país dando charlas, talleres, donde sensibilizamos y le enseñamos a las mujeres cuáles son sus derechos, y siempre es de práctica que luego de estas charlas, donde se junta muchísima gente interesada en esta cuestión, se nos acercan, ellas porque estuvieron o porque algún familiar o alguna conocida les comentó, mujeres que vienen a asesorarse, a contextualizar su problema, a ver qué recomendación o qué consejo le podemos dar. En ese orden de ideas, el año pasado estuvimos trabajando mucho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano, y a partir de ahí personas allegadas a Schaffer participaron en una charla y le comentaron de la existencia de nuestro instituto, y ella se acercó. En el mes de septiembre nos llamó, y en el mes de octubre del año pasado mantuvo 2 encuentros conmigo, en donde me contó, ¿no?, la situación que venía atravesando, una situación de violencia psicológica y física muy marcada desde hace mucho tiempo. Y bueno, allí contó sus penares y sus temores también, porque creo que ella no precipitaba la separación o no precipitaba la ira bajo el mismo techo que estaban viviendo, un poco por las amenazas que Ferré hacía con respecto a quitarle la tenencia de sus 3 hijos, un argumento que flamean frecuentemente los violentos. Así fue como me encontré con ella, nos reunimos 2 veces y realmente me encontré con una mujer muy atemorizada, angustiada, que realmente no encontraba una puerta para salir de este infierno de violencia que Ferré había tejido en torno a ella. Julio, ella va el 4 de agosto a la Oficina de Violencia Doméstica, donde relata un hecho concreto, ¿no?, donde habían tenido una discusión delante de los hijos. Ella, frente al planteo de decirle, él le estaba diciendo a los chicos, miren, mamá quiere terminar con la familia, se quiere quedar con este departamento que pertenece a mí, según lo que ella cuenta, y para frenarlo, diciendo, bueno, ese no es un tema para hablar delante de los chicos, dice, intenta grabarlo con el celular, o le dice, te voy a grabar con el celular, y en esas circunstancias él, bueno, trata de callarla, tirándosele encima, apretándole la garganta, y ahí, bueno, se desencadena una situación muy violenta. Esto es lo que ella relata, y cuando va a la Oficina de Violencia Doméstica no cuenta que hubo otros hechos de violencia física previos, sí psicológica, de larga data, habla de 10 años incluso. ¿A usted sí le dijo que había habido otras situaciones de violencia física? Sí, me dijo, y también me dijo que no lo había denunciado por miedo, porque en este caso el violento arguía tener contactos. Ella decía que denunciarlo era de gusto, que no iba a llegar a nada la denuncia, y también de algún modo se aferraba a esa esperanza a la cual se aferran muchas mujeres golpeadas, de creer que el violento no volverá a golpear, de que el violento se sacó una sola vez y no lo volverá a hacer, que va a cambiar, que se va a someter a un tratamiento. Y esto tenemos que tener presente que esta relación humana y esta relación jurídica que se establece
entre el agresor y la mujer, no es una relación donde 2 más 2 es 4, porque en el medio también existen los sentimientos, existe el amor, existe el enamoramiento que alguna vez existió o que existe. Entonces muchas veces hay muchas variables que confluyen para que la mujer no esté decidida y determinada a radicar la denuncia y seguir con el curso procedimental del juicio, ¿verdad? Julio, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, un gusto, que sigas bien, buenas tardes. Bueno, ahí estaba Julio Torrada contándonos este encuentro que dijo haber tenido hace pocos meses, en octubre, con Claudia Schaffer, dando cuenta de esta historial de violencia que ella vivía y que de alguna forma el 4 de agosto pone en palabras en la Oficina de Violencia Doméstica, ¿no? Y uno se pregunta, porque es cierto, ¿no? A veces las mujeres callan durante muchos años, no se animan a denunciar, tienen temores. Si era una circunstancia apropiada para estar a solas o acompañadas por quienes estaban los abogados en el country, ¿no? En el marco de un divorcio, una separación, habiendo hecho una denuncia contra él hacía tan poquito. En general, bueno, yo te repito que no conozco el caso, así que no quiero ser imprudente en opinar sin tener mayores detalles, pero la instrucción general o el consenso general alcanzado, tanto en el ámbito internacional como local, es que no es conveniente instar espacios de negociación o de conciliación cuando se denuncia una situación de violencia. Y algunas de las situaciones o las circunstancias que incrementan el riesgo de sufrir nuevos episodios de violencia son la denuncia y la separación. Claro. Entonces, en general, es un tipo, nosotros desde un servicio de atención a víctimas de violencia, desaconsejamos y de hecho resistimos cuando llaman a alguna audiencia conjunta o cuando quieren instar algún espacio de mediación para arreglar cuestiones o patrimoniales o los alimentos como en de este los caso, hijos. ¿no? Estaban haciendo la división de bienes. Sí. Nosotros tenemos como algunas pautas de actuación interna y una de las cosas que marcamos como una buena práctica es tratar de resistir estos encuentros, por lo menos hasta que la mujer ya haya superado la situación de violencia, se sienta con seguridad, tranquila, no tenga miedo y esté lo suficientemente empoderada como para poder negociar en plena libertad, porque una mujer que tiene miedo, que está intimidada o que se siente todavía vulnerable, en riesgo, no está en una condición adecuada para negociar o para conciliar en general porque no está en igualdad de condiciones. Mira, hablando de mujeres en riesgo, con miedo, estamos en comunicación con Mónica Soler. Ella vive en Olavarría y supimos de su caso hace poquitos días porque está viviendo muy atemorizada frente a la situación de que su expareja, quien ella había denunciado por violencia doméstica, que estaba detenido y bueno, recuperó la libertad por estas horas. Mónica, Mariana Carvajal te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás vos? Gracias por darme esta oportunidad de expresar esto que ya es como cotidiano y lamentable que sea de esta manera. Contanos cuál es tu situación. Tengo entendido que vos estuviste viviendo en un refugio incluso, no sé ahora dónde estás. Sí, yo la verdad que ahora en este momento tampoco muchos detalles de eso no voy a decir para no alertar a esta persona de dónde me encuentro. Pero sí, la verdad que la violencia que sufrí fue fuerte porque pasó de todo, porque desde los golpes, primero como todo, la violencia psicológica, verbal y humillante, después empiezan los golpes, después se siguieron un montón de cosas como prenderme fuego a la casa, agarrarme adentro del auto, romper a trompada los vidrios, queriéndome sacar, correrme en la calle con una piedra, encerrarme durante 10 días en mi casa, atrincherarme porque para que no me suceda nada, pero igual siempre algo se le ocurría hacer. ¿Él era tu pareja? ¿Habían convivido? Sí, nosotros convivimos durante aproximadamente 2 años y medio y bueno, el primer tiempo divino, como todo, súper carismático, convincente de todo, una relación espectacular hasta que empieza la violencia psicológica
¿Y por qué no física? Porque una agarrada de cuello o un empujón es violencia, y eso pasaba hasta que decido poner punto final a lo que no entendían, porque una vez que te hace la instrucción de hogar no podía entender de que yo había puesto punto final y que no volvía atrás, porque no iba a volver atrás, y él consideraba de que yo por vergüenza no volvía atrás, que no era que yo no quería estar con él, sino que era por vergüenza a la sociedad, que yo no quería volver atrás porque una vez que me pegó, se terminó todo para mí. ¿Y él estuvo detenido, Mónica? Él estuvo detenido y las causas fueron lesiones agravadas por el vínculo y la desobediencia, porque en realidad la desobediencia la cumplen todos, porque ese papel no le dan importancia y la incumplen. No sé. Él desobedeció todo a la prohibición de contacto, a la prohibición de acercamiento, todas las incumplió, porque no entiende que esto es un límite, claro. Es un límite que le pone la justicia. Y ahora él recuperó la libertad y supongo porque por un juicio abreviado le dan 8 meses de cárcel. Antes había sido detenido un día, después fue detenido 7 días, donde intentó suicidarse en la comisaría y después llega a la cárcel y hace huelga de hambre en protesta de que... ¿Y tenés posibilidades de estar protegida, digo, frente a esta circunstancia tan de riesgo, no? Sí, la verdad que lo único, sí, tengo una sola opción y que bueno, bueno, no quiero dar mucho No, detalles, por supuesto. Pero sí es la única salida que me queda y bueno, no poder estar en libertad como me lo merezco. Seguro. ¿No? Bueno, Mónica, acá por supuesto tenés un espacio para poder contar tu historia y ver quienes tengan que brindarte la protección oportuna, te la brinden, ¿no? Para que puedas vivir tranquila. Sí. En realidad, te digo que han trabajado muchísimo conmigo, porque la verdad que el juzgado de familia hasta el día domingo ha trabajado para mí. La oficina de violencia está dentro de Fiscalía, ha agotado todas las instancias, el municipio me ha ayudado. Te mandamos, Mónica, fuerte abrazo. Por todo. Fuerte abrazo. Bueno, gracias. La realidad de una mujer que en estos momentos no está viviendo en una situación crítica, ni siquiera puede decir dónde está por el riesgo y el miedo que tiene. ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Qué se puede hacer no solo desde la justicia, ¿no? ¿Cómo brindar protección integral frente a esta circunstancia? Hablamos de Claudia Schaffer, que había hecho una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica. La oficina consideró que el riesgo era leve. Frente a eso se siguió la negociación por la división de bienes. Se encontraron en un lugar como una casa en un country. Digo, ¿qué medidas integrales se pueden hacer? Hay varias cosas, ¿no? que tanto el caso del femicidio del viernes como el caso que nos contaba recién ponen en evidencia de cosas que hay para mejorar y para seguir trabajando. Uno tiene que ver con tratar de revertir la minimización de la violencia de género que todavía persiste. Hay muchos avances, hay muchos más recursos de los que había antes, pero aún la falta de formación o de sensibilización hace que estos episodios sean minimizados. Y hay otros casos, como el que nos contaba recién, en el que la justicia tuvo una acción decidida, actuó, le dieron las medidas de protección, le dieron la contención, él estuvo, entiendo yo, detenido 8 meses. Con una firma, pero lo que están fallando también ahí son algunos de los instrumentos legales que, bueno, algo te contaba fuera de cámara, que nosotros creemos y estamos proponiendo desde nuestro espacio de trabajo un rediseño de las instituciones, porque la justicia civil, la justicia penal y los procesos que existen no están preparados para tramitar este tipo de casos. Y este tipo de casos son muchos, no es un número insignificante. Y además sabemos que la dificultad, ¿no? Por un lado está el fuero civil que dicta la exclusión del hogar, las medidas de cautelares. Por el otro lado, si hay lesiones, hay hostigamiento, hay amenazas, hay delitos penales, actúa el fuero penal, pero muchas veces no hay conexión y no se entiende que la misma persona que fue denunciada varias veces, bueno, estamos en una situación de alto riesgo, pero hay dos fueros que actúan.
2 o más. O más a veces, 2 es cierto. o más, porque a veces en la capital... Contravencional, pues ¿no? le puede tocar a contravencional, a la justicia civil para las medidas de protección, la justicia penal nacional, y si tiene un problema habitacional, la contenciosa administrativa de ciudad. Claro. Y esto se repite con más o menor cantidad de jurisdicciones en todos lados. Y el problema es que nosotros, un conflicto único, integral que tiene esa persona que está en una situación de violencia que le impacta en muchos aspectos, se lo dividimos en un montón de procesos y cada uno se ocupa de modo infragmentado, inadecuado, Claro. porque no le ofrece un abordaje integral. Y no hay una sanción frente a la violencia de género. Esto sería apropiado, más allá de que lo que hablamos de la unificación de los fueros, que tendría que haber en otros países, como en España hay un fuero especializado. Pero bueno, una persona que es violenta con su pareja o su expareja no tiene una sanción por ser violento en sí mismo, sino por los delitos que comete, ¿no? Y las consecuencias de la violencia. La sanción, que hay algunas con poca efectividad y con muy poca aplicación tanto en materia civil como penal, pero vos le preguntabas con qué medidas cuenta ella. Y la justicia le ofreció lo que tenía para ofrecerle y no tiene más. Si tuviéramos la posibilidad de tener un proceso de violencia que luego terminara con una sentencia de fondo, le podría dar, por ejemplo, un carácter firme a esas medidas de protección. Como ocurre en otros países o en otros estados. Que sean permanentes. Que permanezcan, ¿no? Que sean de modo provisorio, cautelar, que hay que renovar cada 30 días, cada 60 días, cada 90 días, sino que puedan permanecer firme y con dispositivos de seguridad que no hagan recaer la seguridad en las propias mujeres. Esto, ella decía, estoy presa, ¿no? De alguna forma ella era la que estaba presa. La decisión de hacer la denuncia tiene costos muy altos para las mujeres y uno es la pérdida de la autonomía y el traslado de asegurar la responsabilidad en la misma persona que el Estado le está reconociendo que está en una situación de riesgo. Claro. Otro tipo de mecanismos, como existen en Brasil o en Uruguay, en otros países, con el desarrollo tecnológico, también permiten, primero que ganar en materia de efectividad. Me estoy refiriendo a las pulseras, los dispositivos botón gemelos. antipánico, Claro, acá tenemos el antipánico, pero que la mujer lo tiene que accionar cuando lo ve. Claro. Si no lo ve, no lo acciona. Si llega la policía y no encuentra al señor, se dice que no se constató y no hay consecuencias. Otros mecanismos tienen un mayor grado de eficacia porque permite detectar el incumplimiento de forma automática. ¿Y esto qué sería que la persona dispositivos que puede denunciar... gemelos. Bien. O que el denunciado tenga lo que se conoce la pulsera. Entonces, si él viola la restricción, primero que ya quedó la constancia de la violación. Claro. Y esto actúa de modo mucho más efectivo para prevenir esas violaciones, porque además facilita que haya consecuencias jurídicas en casos de incumplimientos. Cuando hay incumplimiento, estos últimos días hubo además otros casos de femicidio donde la mujer hasta llevaba el papelito de la exclusión del hogar en la mano. En esos casos, digo, ¿se inician denuncias o causas penales? En general, las indagaciones que hicimos es que en 1 de cada 3 casos hay incumplimientos y nuevas agresiones y consecuencias prácticamente no hay ante esos incumplimientos. Debería haberla, o sea, penalmente debería verla. Sí, y civil también, civil y penal, pero en general no hay una respuesta acorde a las denuncias de estos incumplimientos. Raquel, muchísimas gracias por este espacio que pudimos para reflexionar, pensar qué cosas se pueden hacer hacia futuro para mejorar la protección de las mujeres que denuncian, que se animan a denunciar, porque si no nos encontramos como en un callejón sin salida, ¿no? Y frente al crimen de Claudia Schaffer, pensar, bueno, se pudo haber evitado, había situaciones en las cuales hubo imprudencia, se minimizó el caso, la violencia que ella había denunciado días atrás. Esta es la pregunta que queda abierta. Muchas gracias.